Hace poco se subió un video en el canal de Dante Urbina donde Martín Zavala, mi amigo Richbel y el mismo Dante abordaron un tema relacionado con el canon bíblico. Aunque se abordaron varios temas para los cuales también estoy haciendo un video que en el futuro publicaré, en concreto este video busca responder a las afirmaciones que hizo Dante relacionadas con una línea de discusión que ya se viene manejando. Sin añadir más, pasemos a abordar el tema. De hecho, ellos mismos lo confiesan, al menos así lo encontramos en la versión yemenita de Sanedrín 100b, que es parte del Talmud. Abro cita: los rabinos quitaron el libro de Ben Sirá, o sea, el deuterocanónico eclesiástico. Están confesando que lo quitaron. ¿Y cómo lo vas a quitar si es que originalmente de algún otro modo no estaba? Este texto, por tanto, implica que al menos un grupo relevante de judíos consideraba como teniendo cierto estatus canónico, como siendo escritura, al libro de eclesiástico, porque si no, no podría ser quitado en ese sentido. Tal parece que Dante trata de argumentar que el hecho de que en Sanedrín 100b, en su versión yemenita, se registre que eclesiástico fue quitado, implica que antes fue considerado parte del canon, porque no se puede quitar algo que previamente no está. Sobre esto, debemos señalar varios puntos. El término quitaron o retiraron de Sanedrín 100b, versión yemení, que menciona el mismo Dante, es una variante textual que no está en todas las formas del texto del Talmud en mención. Esta variante está registrada en Dikdukei Sofrim, un trabajo de Rabino Rafael Natán. Ahondar sobre este tipo de temas implicaría entrar en un debate de crítica textual, y por ahora, Dante es quien tiene la carga de la prueba, pues debe demostrar que esta variante debe ser considerada por encima de la que tradicionalmente hoy manejamos. Pero incluso, si concedemos la premisa de Dante, podemos señalar varias falacias en su argumento, pues, aunque concedamos que eclesiástico fue quitado del canon, debemos preguntarnos, ¿a qué nos referimos por canon en este caso particular? ¿Y en qué sentido podemos decir que eclesiástico era canónico? Esto dijo el eminente académico Sid Lehman. El libro de Ben Sira fue con toda probabilidad excluido del canon bíblico como parte de una polémica rabínica general contra la literatura con pretensiones bíblicas. Ben Sira fue considerado un libro canónico sin inspiración. Se pensó que no estaba inspirado porque fue escrito en el periodo postprofético. Sin embargo, fue canónico para los rabinos en el sentido de que lo aceptaron como una guía autorizada para la doctrina y la práctica religiosa. Debemos decir que, a diferencia de MacDonald, Lehman señala una distinción significativa en cuanto al concepto de canon. Para Lehman, se debe distinguir entre lo bíblico y lo canónico, lo inspirado y lo autoritativo. Entonces, desde el modelo de Lehman, podemos aceptar que eclesiástico fue quitado del canon, pero en el sentido de un canon autoritativo, no de un canon bíblico inspirado. Sobre este tema, ahondaré más en mi segunda réplica al video anterior de Dante. En efecto, en el texto de Baba Kama 92b, encontramos que dice, está escrito en la Torá, y se hace una cita de la Torá, del Pentateuco. Luego dice, se repiten los profetas, y cita los profetas, un texto de los profetas. Y luego dice, y se repite por tercera vez en los Ketubim, como está escrito, todos los seres vivientes se juntan con los de su especie, y el hombre con los que son como él. Eclesiástico 3:16. Seguidamente, Dante presenta nuevamente el clásico argumento de que en Baba Kama 92b, donde eclesiástico es citado como parte de los Ketubim con la fórmula está escrito. Sobre esto ya se hizo un video en donde se aporta evidencia para desmontar este argumento. Lo novedoso es que Dante trata, en cierto modo, de abordar algunas de mis objeciones. Ahora, alguno podría salir a decir que esto no prueba nada porque el texto de Baba Kama que estoy citando sería posterior a Cristo y no exactamente contemporáneo a Cristo. Sobre esto, debo decir que no he escuchado a nadie decir o sostener que, al ser Baba Kama posterior a Cristo, es evidencia contraria al supuesto carácter canónico de eclesiástico. No,
El argumento es que, para cuando se escribe Baba Kama 92b, la literatura judía ya había dejado abundante evidencia del rechazo de Eclesiástico como libro canónico, en el sentido de inspirado. Pero aquí mi punto es simplemente mostrar que la categoría de los Ketubim no implica necesariamente excluir los deuterocanónicos. Y para ese fin, el texto logra ese cometido. Sobre las razones por las cuales se menciona Eclesiástico como parte de los Ketubim, ya se aportó evidencia de que lo más probable es que estemos ante la opinión personal de un rabino y que, al ser citado como escritura, no se sigue que signifique escritura sagrada. Sobre esto nos informa el mismo Sid Lehman, hablando de Eclesiástico. Su contenido per se no presentó ningún problema a los rabinos. De hecho, en un periodo posterior, cuando el canon bíblico se había fijado de manera irrevocable y cuando los cánones sectarios judíos ya no representaban una amenaza para el judaísmo rabínico, el libro de Ben Sirá se leyó y expuso en los círculos rabínicos como cualquier otro libro bíblico. Como lo dijimos en el video anterior, que un libro sea citado como escritura no significa que deba ser considerado canónico en el sentido de inspirado. Solamente quiere decir que estamos ante un libro significativo para el judaísmo. Luego añade Dante: así que si un protestante dice, pero ese texto es posterior a Cristo, ese de Baba Kama que está citando, peor todavía, porque se le complica más al protestante la noción de un canon cerrado y definido. Claro que no. No se complica en nada el concepto de canon cerrado para el protestantismo. Les recuerdo, desde el modelo de Lehman, el canon en un sentido de bíblico inspirado ya estaba establecido o cerrado para cuando se escribe Baba Kama 92b. Y si encontramos textos que se citan como escritura, no es porque aún se debatía su carácter inspirado. No, solo se discutía su carácter autoritativo. Le recuerdo a Dante y a cualquier católico que para cuando se cita Eclesiástico como escritura, también se cita el texto de Megillat Ta'anit como escritura. Entonces les pregunto, ¿será que eso es evidencia de que se discutía el carácter canónico inspirado de Megillat Ta'anit? Claro que no. Solo significa que se reconoció su carácter autoritativo y vinculante en temas de liturgia y comportamiento. Seguidamente, Dante trata de reforzar su argumento al traer una referencia de Rabba bar Mari que se encuentra en la enciclopedia judía. Pero por si eso fuera poco, el maestro judío que cita Eclesiástico como parte de los Ketubim y usando la fórmula como está escrito, se trata de Rabba ben Mari. Y la enciclopedia judía nos dice al respecto. Y a este respecto es notable que Rabba ben Mari, a ese se refieren, citó un pasaje de Ben Sirá, o sea, el libro eclesiástico, y que consideró a este último como uno de los Ketubim. Fin de cita de la enciclopedia judía. La propia enciclopedia judía nos está diciendo que un sabio judío relevante en Baba Kama 92b, dando respuestas con pasajes bíblicos, hizo uso, de hecho, no solo uso, sino cita explícita del libro deuterocanónico de Eclesiástico. Ya se ha mencionado bastante que, desde la perspectiva judía, a lo mucho, Rabba bar Mari solo está dando su opinión personal al citar a Eclesiástico como escritura. Y aunque Dante trate de sobrevalorar la figura de Rabba bar Mari, debemos recordar que la opinión personal de un rabino no es vinculante para todo el judaísmo. Es más, usemos la misma fuente que usa Dante, la enciclopedia judía, y nos daremos cuenta de que, según esta enciclopedia, nunca admitieron la canonicidad de Eclesiástico. Posterior a mencionar todas las formas en cómo fue conocido el libro de Eclesiastés o Ben Sirá, la enciclopedia añade: todos estos nombres dan testimonio de la alta estima en que se tenía el libro en los círculos cristianos. Los judíos, que nunca admitieron su canonicidad, lo llamaron durante el periodo talmúdico el libro de Ben Sirá. Me queda la duda de si Dante está tan satisfecho con esta definición de eclesiástico como con la definición de Rabba bar Mari que encontramos en la enciclopedia judía.
Ahora, si Dante o un católico insiste en el argumento de que al ser citado como escritura, Eclesiástico debe ser considerado parte de la escritura sagrada, les invito a considerar lo mismo del rollo del ayuno, o sea, Megillat Ta'anit, el cual es también citado constantemente como escritura. No lo digo yo, lo dice la misma fuente que cita Dante, la Enciclopedia Judía. Este texto, que se había puesto por escrito y era generalmente conocido, fue explicado e interpretado de la misma manera que la Biblia. Las muchas citas de Megillat Ta'anit en el Talmud están tomadas del texto arameo y se introducen con la palabra "está escrito". Finalmente, Dante dice aportar evidencia de que Eclesiástico fue considerado como canónico, incluso antes del mismo Cristo. Pero si alguno insiste, no, es que ese texto es posterior a Cristo, bueno, te muestro también evidencia antes de Cristo y de hecho cercana a la época de Cristo, que son los manuscritos de Qumran. En los escritos de Qumran, de los judíos de la comunidad Qumran, se ha llegado a encontrar un fragmento del libro eclesiástico fechado en torno al siglo I antes de Cristo. Pero no solo eso, no solo es que se haya encontrado que existe, sino que tiene un diseño o disposición de texto especial que es prácticamente exclusiva de textos bíblicos, lo cual apunta, es evidencia a favor de un estatus canónico de este libro para la comunidad Qumran. Y esto del diseño especial al que refiero lo dice el gran especialista Emanuel Top, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, abro cita. Hay un diseño especial para las unidades poéticas que es prácticamente exclusivo de los textos bíblicos, incluido eclesiástico, y no se encuentra en ninguna de las composiciones poéticas no bíblicas. Fin de cita del libro Textual Criticism of the Hebrew Bible, Fortress Press, Minneapolis, 2012, página 202. Según Dante, otra de las evidencias para demostrar el estatus canónico de Eclesiástico antes de Cristo, supuestamente lo encontramos en la comunidad de Qumran. Sobre esto podemos responder: Dante, estás haciendo una conclusión desmesurada, y al apoyarte en el trabajo del académico Emanuel Top, tú mismo te estás dando un disparo en el pie. Comprobemos. El mismo académico que cita Dante escribe lo siguiente en su libro Crítica textual de la Biblia hebrea Qumran Septuaginta. En los textos del desierto de Judea se conoce casi exclusivamente una disposición especial de las unidades poéticas de los textos bíblicos, incluidos Ben Sirá. Y luego añade: hasta ahora, la única excepción conocida es el 4Q Apocalipsis mesiánico no bíblico. Y no se encuentra en ninguna de las composiciones poéticas no bíblicas. Entonces, a la luz de esto, podemos decir que la afirmación de Dante de que este diseño no se encuentra en ninguna de las composiciones poéticas no bíblicas, o es una afirmación incorrecta, o es una afirmación desactualizada, o está sacada de contexto. Es más, en esta misma página, y haciendo referencia al texto mencionado, el mismo Emanuel Top añade una nota al pie de página, más exactamente la número 5. Este arreglo probablemente implica que Ben Sirá fue considerado bíblico no necesariamente por la comunidad de Qumran, sino por los escribas de 2Q y más Sir. En otras palabras, aunque Dante cite el material de un académico, tal parece que no llega a la misma conclusión del mismo. Mientras Dante sostiene que este estilo esteticográfico es evidencia a favor de un estatus canónico para la comunidad de Qumran, el especialista Emanuel Top nos informa que Ben Sirá no necesariamente fue considerado canónico por la comunidad, sino, a lo sumo, por los escribas de los textos. Lo más probable es que la comunidad de Qumran solo heredó y transcribió el formato y estilo que los escribas originales le dieron a los textos. Evidencia de esto es el escrito 4Q Apocalipsis mesiánico, el cual está escrito con el mismo estilo esteticográfico y no se consideró canónico ni por la comunidad de Qumran ni por el judaísmo de la época. En conclusión, podemos decir que toda la supuesta evidencia aportada a favor de la canonicidad de Eclesiástico queda nuevamente desvirtuada.
Bendiciones y hasta la próxima.